médico y después los datos tuyos. Bueno, finalmente encontré una farmacia que me dijo, vaya, imprima eso y tráigalo. Así que volví a mi casa, imprimí todo y lo hice. Bueno, la vida con coronavirus. Vamos a seguir con los contactos de especialistas. Presentamos rápidamente a Esteban Lifshitz. Él es investigador del Instituto de Medicina para la Seguridad Social y la Evaluación Tecnológica de la Facultad de Medicina de la UBA. Buenas noches, gracias por atendernos, doctor. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por el contacto. En algún punto quería preguntarle, en el día de hoy se confirmaron 166 nuevos casos, uno de los días más altos junto con el día sábado. Evaluar si era algo esperable o no el aumento, porque se decía que iba a empezar a aumentar la cantidad de casos positivos, pero después del sábado siguió todo rondando los 60, los 70 casos por día. A ver, a mí me parece que hoy por hoy con la estrategia de testeo que lleva adelante Argentina desde que comenzó la pandemia, el número de casos honestamente no me parece el dato más relevante para hacer el seguimiento de cómo va la pandemia o cómo va, digamos, la evolución en Argentina, porque es muy probable que tengamos varios casos, por no decirte muchos más casos de los que hay, y por eso lo que me parece, digamos, que es lo que llevó un poco al análisis que presenté hace unos días, sí, que permite de manera más directa entender el impacto que está teniendo la pandemia en Argentina e incluso ver si la cuarentena sirvió o no, es analizar qué tiempo se requiere para duplicar la cantidad de fallecimientos por el COVID-19, que eso es un número que claramente es de mucha menor posibilidad de subregistro que lo que puede ser un caso confirmado por falta de testeo. En ese contexto, usted apunta a que tenemos bajos números por pocos testeos. Sí, yo creo, a ver, se estima por la evolución que ha tenido la pandemia en otros países que el virus tiene una letalidad, es decir, una capacidad propia de generar mortalidad de aproximadamente 2%, incluso en algunos lugares se habla de menos. Es decir, que si sabemos que fallecen 2 personas de cada 100 que se infectan, rápidamente podríamos hacer el cálculo de que tenemos 50 casos por cada persona fallecida. Al día de hoy, que nosotros hemos atravesado la barrera de los 100 casos, uno debiera pensar que Argentina tiene no menos de 4.000 casos. Obviamente no lo puedo confirmar porque para confirmarlo justamente hacen falta los test, pero creo que el testeo hoy, en este momento, no es el dato que nos debiera llevar a sacar conclusiones definitivas sobre la evolución de la enfermedad, sino que probablemente tengan un rol diferente una vez que pensemos en cómo vamos a flexibilizar esta cuarentena que estamos atravesando. Doctor, buenas noches. Antes de que comenzara, a 14 días de comenzada la cuarentena, nosotros conocimos distintas fórmulas de cálculos que se hacían sobre las posibilidades de contagio y el aumento de la curva de contagio que iba coincidiendo día a día y que empieza a dividirse a los 14 días de adoptada la cuarentena, ¿no? O sea, el tiempo de contagio, y la curva realmente daba miedo si no se hubiera adoptado la cuarentena. Ahora, medir las posibilidades de mortalidad, ese 2% que usted menciona, ¿no varía mucho dependiendo del país y de la calidad sanitaria de cada país o de los factores de salubridad de cada una de las poblaciones? Mira, está muy bien lo que decís. Ahí me parece que sería importante diferenciar dos conceptos. Uno es lo que se conoce como letalidad. Esa es la parte de la mortalidad que le podemos atribuir al virus en este caso. Ese es ese famoso 2%. Ahora, ¿por qué no se murió el 2% en todos los países? Es porque la mortalidad, ya no la letalidad, la mortalidad depende no solo del virus, sino de en qué población ese virus ataca. No es lo mismo la población italiana, que está más avejentada, que por otros países con menor promedio de edad, y sobre todo no es igual de acuerdo a qué capacidad tuvo cada país para implementar medidas para intentar reducir ese número de casos al mismo tiempo, que en nuestro caso fue la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, y que lo que vemos es que en otros países que no lo han implementado, lo que pasó es que al haber tantos casos, como 5% de ellos ya se sabe que requieren internación en terapia intensiva, y obviamente si vos no tenés una cama de terapia intensiva para un paciente crítico, ese paciente no va a tener una buena evolución.
se estima que por cada 3 camas de terapia intensiva que faltan en un determinado momento para atender a esos pacientes críticos, fallece una persona más de la que hubiera muerto solo por la capacidad de daño del virus. Es decir, que nosotros no solo vamos a tener, si todo sigue igual, menor mortalidad por la implementación de la cuarentena, sino también porque esa implementación redujo tanto la cantidad de casos al mismo tiempo que seguramente nos va a permitir que con la cantidad de camas de terapia intensiva y de médicos intensivistas que tenemos en el país, podamos hacer frente a un grupo de casos que va a ser más o menos, pero que va a llegar a las terapias intensivas y que si no cuentan con ese recurso va a pasar, no nos va a pasar, gracias a Dios, lo que le pasó a España o lo que le pasó a Italia, que le agregó una mortalidad notablemente mayor a la capacidad de muerte que tenía el propio virus. Clarísimo. Doctor, los 100 casos fatales ya que tiene la Argentina, incluso más de 100, ¿sirven ya, son, digamos, de alguna manera suficientes para analizar la posibilidad de ir flexibilizando la cuarentena debido a que la edad promedio se estima en 70 años? Mirá, a ver, es muy interesante lo que decís porque obviamente la cuarentena fue eficaz, pero no puede durar para siempre. Entonces, ¿qué dato nos permite a nosotros ver que claramente esto ha permitido cambiar el curso de la enfermedad o la evolución de la enfermedad? Es que antes de la cuarentena se necesitaban entre 2 y 4 días para duplicar ese número de muertes. Hoy Argentina está necesitando 7 días para llegar a ese doblaje, digamos, por decirlo, esa duplicación. Claramente, si nosotros al día 1, posterior al levantamiento de la cuarentena, salimos todos masivamente a la calle a ver recitales, todo el esfuerzo que hicimos claramente va a echarse hacia atrás. Por eso creo que el levantamiento de la cuarentena, más allá de que en esto creo que lo que tenemos que hacer es alinearnos detrás de lo que dicen las autoridades sanitarias, mi mirada del tema es que estamos llegando a ese momento en donde podríamos empezar de una manera probablemente paulatina, con individualización de qué tipo de población en función de la actividad económica que realicen y del riesgo que tengan en caso de contagiarse, tener un desenlace no deseado, empezar a implementar flexibilización. Pero en muchos países, y puede ser que nos pase en algún momento, la estrategia es parecido a lo que sería un acordeón. Se amplía o se flexibiliza y por ahí hay que tomar una semana en determinado momento en donde hay que volver a foja cero y quedarnos una semana en casa, y probablemente ahí sean muy importantes los testeos, pero sobre todo el dato que creo que tendríamos que mirar es cuántas personas se están internando en terapia intensiva, por ejemplo, en un plazo de una semana, porque si ese número crece a una velocidad mayor, no tiene sentido esperar a que eso crezca, porque obviamente va a ser así, sino que debiéramos usar ese acordeón, poner la cuarentena por un tiempito y de a poco volver a aflojar. Yo me imagino una cuarentena que se va a ir liberando poco a poco y que vamos a tener que monitorear muchos indicadores, y que como sociedad vamos a tener que ser mucho más estrictos en el cumplimiento de las medidas de aislamiento. Me refiero al distanciamiento social, al uso de barbijo, al lavado de manos, porque claramente al estar en un mismo ambiente, que sería, digamos, la calle, no es lo mismo la chance de contagiarse que estando todos adentro de casa. Ahora, Esteban, todos estos cálculos que usted está mencionando, ¿no? y las estimaciones que se dan, ¿qué margen de error tienen? Porque todo es tan impredecible, todo, ¿no? Es como que estamos adaptándonos también a la incertidumbre día tras día y de a poco le diría que a veces hora tras hora. A ver, dos partes para responderte esa pregunta. Primero, no siempre es tan sencillo dar algunas respuestas con el grado de certeza que a uno le gustaría en el contexto de algo que se va aprendiendo al mismo tiempo que uno está viviendo esa situación. Ahora, digamos, uno tiene la sensación, aun cuando yo lo que estoy planteando es absolutamente contrafactual, digamos, yo no puedo demostrar que hubiera habido una cantidad de muertes porque por suerte no los hubo, pero todo da a pensar que hemos reducido tanto ese famoso pico, y ahora quisiera compartir un ejemplo con ustedes, que claramente, aun cuando va a llegar un día en que tengamos una cantidad de casos que ojalá sean pocos, pero van a llegar varios al mismo tiempo, estemos en condiciones ya no de volver a la normalidad como la conocimos de un día para el otro,
pero empezar a flexibilizar. Un dato que quería compartir, y disculpame un segundito más. Sí. Argentina alcanzó hoy en su día 38, después de su primer fallecimiento, el fallecimiento número 100. Sí. España tardó 10 días. Claro. Estados Unidos tardó 17 días. Es decir, claramente hemos logrado de alguna manera cambiar tanto esa curva, de esa velocidad para subir la montaña, que yo estoy convencido de que la primera parte no pudo haber sido mejor. Ahora viene la segunda parte de esta batalla contra el virus, que es tener la dotación de recursos del sistema de salud suficientes para recibir a un mismo tiempo una cantidad de pacientes críticos que ojalá estemos a la altura. Hubo una preparación en algún punto todo este tiempo. La primera parte de la cuarentena podría decirse que también fue parte de preparación del sistema sanitario, disponibilidad de cámaras, tratar de contabilizar cuántas camas efectivamente había, cuántos respiradores efectivamente se cuentan o cuántos necesitan de más. Eso fue un tiempo extra que tuvo el sistema sanitario. Habría ahora que ver cómo se desarrolla realmente todo y si el pico va a llegar o no. Indefectiblemente en algún momento va a tener un pico, por ahí menor, pero va a estar. Exactamente. Yo creo que si entendemos que pico es ese momento en donde se va a dar el mayor número de casos, obviamente todos los países tienen un pico. Probablemente lo que uno iba pensando que iba a pasar, se esperaba para mediados de abril, después se dijo mediados de mayo, que en función de eso yo hice los cálculos. Como uno está aplanando tanto la curva, claro, ese pico probablemente lo podamos saber en parte retrospectivamente. Lo que sí tenemos que estar es seguro preparados para un volumen de casos, para no fallar ahí y para no agregar una mortalidad extra a la capacidad del virus que tenga que ver con nuestra incapacidad